Bueno, vamos a hablar de metabolismo, que son los procesos que ocurren dentro de la célula luego de que se produjo la digestión y la absorción de nutrientes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la definición de metabolismo? Esta que están viendo acá, que es el conjunto de reacciones químicas que se producen en el interior de la célula y que llevan a la transformación de unas moléculas a otras. Estas reacciones químicas se unen entre sí y hacen lo que se llaman vías metabólicas, ¿sí? Son como rutas que pueden unirse y hacer autopistas, por eso se dice vías metabólicas. Las moléculas que se van transformando en unas a otras se llaman metabolitos. De la que yo parto se llama sustrato. Y voy a obtener distintos metabolitos o productos. Es otra forma de decirlo. Vamos a tener en realidad tres, pero nosotros vamos a ver dos tipos de vías metabólicas. Las catabólicas, o sea, el catabolismo, que es la transformación de moléculas que son más complejas a otras más sencillas. En ese proceso se libera energía, energía que se encontraba en los enlaces de esa molécula. Bien, entonces, por ejemplo, ahí tienen un ejemplo. En la glucogenólisis, yo voy a obtener un glucógeno y voy a obtener dos productos por separado. Es decir, en la glucogenólisis en particular, yo tenía glucógeno, que es una molécula que tenía muchas glucosas, ¿se acuerdan? Tenía muchas glucosas unidas en alfa 1,4 y en alfa 1,6. En la glucogenólisis yo voy a tener las glucosas separadas, ya no voy a tener la molécula grande esa almacenada. En el anabolismo va a pasar lo opuesto. Vamos a sintetizar moléculas más complejas a partir de unas más chiquitas. Y para esto se necesita energía. O sea, pensémoslo de esta forma. Es más fácil destruir cosas que construir cosas, ¿no? Entonces requiere más energía construir algo que destruir algo. El ejemplo que hay acá sería el opuesto, glucogenogénesis. Tenía las glucositas sueltas y las uní y formé glucógeno. Para hablar de metabolismo tenemos que sí o sí hablar de ATP o de otras moléculas de alto poder energético. El ATP, que es adenosintrifosfato, es decir, que tiene un grupo nitrogenado, tiene un azúcar y tiene 3 grupos fosfatos, es una molécula que guarda en cada uno de estos enlaces energía potencial. Y cada vez que se libera uno de esos fosfatos, cada vez que se logra cortar el enlace de uno de esos 3 fosfatos, se libera energía que alimenta a otras reacciones. Entonces, el ATP es una molécula muy importante. Siempre vamos a hablar de ATP, puede ser GTP, son moléculas de alto poder energético, así se las engloba. Para entender esto, para entender esto de la obtención de ATP, tenemos que hablar de la oxidación de la glucosa. Ustedes imagínense que la formación de ATP es una forma más sofisticada de regular o de administrar la energía. ¿Por qué? Porque cuando uno oxida algo, por ejemplo, uno pone el fuego para el asado, lo que uno obtiene muy rápidamente es calor. Si uno pone la maderita, lo prende y va a tener calor, que es lo que uno necesita para cocinar. O sea, que la energía que está en los enlaces de la madera se transforma en calor, también en energía lumínica, y otra cosa importante es que se liberan sustancias metabólicas que no nos interesan, pero se liberan. Ese es el caso del dióxido de carbono.
Entonces, para formar el ATP, que es lo que les digo, es una forma más eficaz de tener la energía y usarla, como se dice en los libros, como moneda de cambio, ¿sí? No obtengo energía rápida, como es el caso de hacer el fueguito para cocinar, porque a mí eso no me sirve en mi cuerpo. Yo necesito tener estas moneditas de cambio, que es el ATP, para alimentar otras reacciones distintas que ocurren en todo el cuerpo. Y para obtener ATP hay que hacer distintos pasos, y estos pasos son largos y hay que verlos uno por uno. Entonces, la oxidación de la glucosa me va a llevar a la obtención de ATP, ¿ok? Vamos a empezar con la glucólisis. En la glucólisis, yo de una molécula de 6 carbonos, que era la glucosa, obtengo 2 moléculas de 3 carbonos, que se llaman piruvato o ácido pirúvico. En esta sola reacción se obtienen 2 moléculas de ATP. Hay células que llegan acá, llegan a la glucólisis y no siguen. Esas van a ser las células que no tienen mitocondrias, por ejemplo, los glóbulos rojos. Son células, o las bacterias no tienen mitocondrias, no pueden seguir los demás pasos. Vamos a tener, después de que se formó este piruvato, vamos a tener lo que se llama una reacción de conexión, que es la formación de acetil-CoA. El piruvato se transformó en una molécula de 2 carbonos y se une a una coenzima, la coenzima A, que es una coenzima bastante compleja. Ustedes ven en química las coenzimas, no les hablé de enzimas, pero las coenzimas participan en la reacción y después, chao. O sea, ayudan a la enzima, pero no participan activamente en la transformación de la sustancia. Hago paréntesis, no expliqué lo que era enzima. Una enzima es un catalizador biológico. ¿Qué quiere decir eso? Que una enzima o acelera o desacelera una reacción. Bien, entonces es el acetil-CoA el que ingresa al ciclo de Krebs. Este famoso ciclo de Krebs, odiado por muchos. Este ciclo se llama también el de los ácidos tricarboxílicos porque son todos ácidos de 3 carbonos. ¿Y qué es lo más importante, lo que más nos tiene que quedar a nosotros del ciclo de Krebs? No es cada uno de los nombrecitos, eso lo verán en química, sino que se obtienen estas moléculas, NAD y FAD, que es poder reductor. Bien, nosotros hablamos de la oxidación de la glucosa. Como estuve oxidando glucosa, obtuve poder reductor. Cuando yo obtengo poder reductor, puedo seguir oxidando. ¿Sí? Entonces, nos quedamos ahí con ese concepto de que tengo NAD y FAD. Cada vez que yo acumulo estos NAD y FAD, voy a meterlos a lo que se llama la cadena respiratoria en la fosforilación oxidativa y vamos a tener que cada uno de estos NAD y FAD me van a permitir formar mayor cantidad de ATP. ¿Por qué? Porque alimentan una reacción que es como decirlo, ¿cómo decirlo? Es una reacción que pega los fosfatos al adenosín. ¿Sí? Entonces tengo adenosín monofosfato, un fosfato, adenosín difosfato, 2 fosfatos, ¿sí? A medida que le pego fosfatos voy creando el ATP, o sea, estas moléculas NAD y FAD, como les decía, alimentan una reacción dada por una enzima llamada ATP sintasa. Bien, entonces acá, como ustedes pueden ver, fíjense, es el potencial químico de la cadena respiratoria el que alimenta esta bomba de ATP sintasa. Y es la que se encuentra en la membrana de la mitocondria. Por eso esto no ocurre en células que no tienen mitocondrias. ¿Sí? Entonces, por fin, luego de un largo proceso, se obtiene ATP.
Entonces, yo ya tengo ese ATP formado que me costó un montón. Pensemos que comimos una manzana, por ejemplo, que obtuve almidón, después obtuve glucosas y las glucosas se fueron oxidando hasta este proceso en el cual yo tengo ATP, energía guardada para usarla como yo quiera. Esto es como guardar dólares, ¿sí? Después los cambio y tengo pesos, por ejemplo. Otros ejemplos de oxidación es lo que les contaba, de que cuando uno hace el fueguito va a obtener luz, calor y dióxido de carbono. En la oxidación de la glucosa también tenemos lo mismo, no tenemos luz y calor, tenemos eliminación de dióxido de carbono y agua. Vamos a ver rápidamente otras vías de los hidratos de carbono. Estas son las anabólicas. Fíjense, tenemos glucogenogénesis, que es la formación de glucógeno. Esto lo dije al principio del video. Se forma el glucógeno y se almacena en hígado y en músculo. El hígado va a hacer el siguiente paso, que es la glucogenólisis, a medida que se necesite. Es decir, va a ir liberando glucosa a medida que se necesite. En cambio, los músculos no, los músculos lo almacenan y es de uso propio. Nunca lo liberan al torrente sanguíneo para que lo aproveche, por ejemplo, una célula del cerebro. En cambio, el hígado tiene esa gran tarea que es almacenar glucógeno e ir liberándolo a medida que se necesite para alimentar otras células. ¿Bien? En la gluconeogénesis vamos a tener la formación de glucosa a partir de otros compuestos, como por ejemplo ácidos grasos. Fíjense, una persona en ayuno, lo primero que la primera reacción que va a ocurrir va a ser la de glucogenólisis. Las primeras horas de ayuno, ese glucógeno que estaba almacenado en el hígado se va a ir liberando a través de la glucogenólisis, pero cuando ya no nos quedó más glucógeno, tenemos que hacer gluconeogénesis, es decir, echar mano a otras sustancias que no tienen nada que ver con la glucosa. Por eso ahí dice lo del ayuno tardío.